Espero que se encuentre muy bien. Me iba a ir para la reunión de Alcohólicos Anónimos, a una que yo he asistido acá en el barrio, ¿cierto? Y se largó un aguacero impresionante, se largó un aguacero súper impresionante y yo le tengo mucho miedo a los aguaceros. Me da taquicardia, me dan ataques de pánico, no sé por qué le tengo pánico a los aguaceros. Y mi hijo había salido y me quedé sola en la casa, y cuando suena la lluvia en el techo a mí me empieza a dar algo así, como que se me va la respiración. En otra casa donde vivía antes de esta, sonaba mucho las gotas de lluvia en el techo, y un día me dio un ataque de pánico tan impresionante que me tocó salirme para la calle. Literal preferí mojarme que aguantarme ese aguacero. No sé desde dónde viene eso. Bueno, a ver, cuando yo estaba... Ah, la abuela, nenita, claro. Sí, ya me lo sospechaba. Entonces, cuando yo estaba en el consumo, ¿cierto? Cuando yo estaba en el consumo, como que el consumo me empezó a despertar esos ataques de pánico, porque yo antes nunca, que yo recuerde, no le tenía miedo. Mentiras. Ay, sí, bueno, ya me empiezan a llegar recuerdos. En un tiempo que yo viví en San Javier, o sea, literal les digo, viví en un asentamiento de San Javier. Cuando murió mi esposo, yo tuve un episodio muy trágico que no voy a comentar acá por motivos de, no sé, precaución, no voy a comentar acá. Y por eso yo terminé consumiendo cocaína, ¿cierto? Yo consumía cocaína día y noche. Día y noche, día y noche, día y noche yo consumía cocaína. Ya luego, cuando yo estoy sola, ya pues como a los 3 años, ya habían pasado 3 años, y yo me voy a vivir a San Javier, prácticamente a esconderme allá. Y yo no tenía dinero, no tenía nada. Me fui a vivir a un asentamiento, al Morro, me fui a vivir al Morro en San Javier. Y el Morro era una montaña, una arenera, y allí la gente, pues, no sé si de forma legal o ilegal, hacía casitas de madera y de todo eso, entonces se formó un asentamiento, ¿cierto? Entonces yo terminé viviendo allá en un asentamiento. Pero yo me sentía bien, no me importaba la humildad ni la parte donde vivía, nada de eso me importaba, no. Sino que la casa donde yo vivía apenas la estaban como acabando de construir. Esa sí era de ladrillitos, y no tenía siquiera la ventana, o sea, tenía el hueco de la ventana, pero no tenía ventana, nada. Y el techo era, no sé, como de una teja que suena súper duro. Y yo recuerdo, ya me vinieron esos recuerdos, de que desde eso a mí yo lloraba y me daba algo impresionante cuando llovía. Ya recuerdo de eso, llegué a llamar a personas para que fueran donde mí, yo quería salir corriendo, me quería suicidar, o sea, sentía de todo. Entonces ya recordé esa parte. Ya luego, cuando pasó al consumo de bazuca, como esa sustancia genera una psicosis, un delirio de persecución, de que te van a hacer algo, de que ya te van a coger, de que ya van a llegar, de que están abriendo la puerta. Incluso se ve, o sea, literal, yo escuchaba y veía cuando se movía la cosita de la chapa, escuchaba el sonido de la puerta, o sea, era algo tan así, tan singular, tan real. Entonces, ay, este sí está neceando. Entonces, me daba mucho miedo. Y yo ya llevaba un tiempo consumiendo, ya llevaba por ahí, creo yo, 2 años, no sé, año y algo consumiendo. Entonces, yo recuerdo que un día estaba con los hijos en la casa y yo ya estaba mal. Carlos, entonces amárrelo. No deja escuchar. Claro, como mi hijo está comiendo, él ladra a ver si le da.
pero él sabe que no le puede dar. Entonces, mírenle, el collar está ahí, detrás de la silla. Entonces, yo recuerdo que una vez, pues mis hijos se acostaban cada uno en su pieza, yo me metía en otra pieza y yo consumía, y una vez se largó un aguacero, un vendaval impresionante, y a mí me dio como un pánico, me dio pánico. Entonces se me juntaron las dos cosas, el miedo que le tenía al aguacero más lo de la sustancia. Y entonces... déjelo entonces. Lo de la sustancia. Y prendí una veladora y me puse a rezar. Pero, o sea, literal, hoy, escucho rápido, me preguntó, ¿qué se siente un ataque de pánico? Un ataque de pánico dura minutos, no sé, quizás hasta segundos. Y es algo que te quita la respiración. Yo siento que el corazón se me pone así, que se me va la respiración, que no voy a poder con eso, que siento y sudo y lloro y soy capaz de hiperventilarme y no sé, es una cantidad de sensaciones. Y si la sigo... Blackie. Y si la sigo creando, si la sigo alimentando, pues yo creo que uno es capaz de saber. Es que uno siente como que le fuera a dar un infarto. Pues a mí nunca me ha dado un infarto, pues yo me imagino que es así. O sea, en serio, es que... O por ejemplo, cuando a mí me da ansiedad, cuando me daban crisis de ansiedad así tan fuertes, yo sentía que acá la parte del pecho, donde está el músculo del pecho, del corazón, se me hinchaba. Como que eso se me salía, se me inflamaba y se me encalambra. Toda esta mano izquierda, el pie izquierdo, o sea, es horrible. Yo creo que uno en una de esas fácilmente puede fallecer, literal. Yo que lo he pasado, horrible. Me daban ataques de pánico cuando pasaba un helicóptero. O sea, una cantidad de cosas, ¿cierto? Que fueron creadas no sé en qué momento. La verdad, no sé en qué momento. Por acá me escriben, puede ser un trauma de pequeña. No sé, pero yo pues... Bueno, a ver, yo recuerdo, sí, vamos a ver. Yo recuerdo que en la casa de mi mamá está el pasillo y hay un montón de ventanas de vidrio. Y a mí me daba, yo creo que nunca lo dije y no lo manifesté, pero yo sí sentía miedo cuando llovía muy duro. Entonces quizás sí, quizás desde pequeña tenga esa fobia a la lluvia. Por eso cuando muchas personas dicen, a mí me encanta la lluvia en la noche, me arrulla, yo digo, no, a mí me aterra. O sea, literal en este momento, por el aguacero que se largó ahorita, gracias a Dios mi hijo acaba de llegar. Y yo por eso más bien me senté y yo dije, Dios mío, voy a hacer un live. Si ya no puedo salir, se largó el aguacero, estoy sola, voy a hacer un live para que yo me sienta que estoy acompañada, ¿sí? Por eso lo hice, porque yo en realidad no pensaba hacerlo hoy otra vez, porque ya por el día había hecho uno, ¿cierto? Y literal en este momento tengo un dolor que va desde acá hasta la parte de atrás. O sea, es aterrador, en serio es aterrador. Pero bueno, espero también ir sanando ese tipo de cosas porque se siente muy mal, se siente muy, muy mal. Esta semana estuvimos, pues, les cuento que hoy hice un live, un stream en Twitch y en TikTok por la tarde. Y estábamos hablando, pues, de la realidad de que la adicción es un problema de salud pública, ¿cierto? Y estábamos hablando del Bronx y el centro de Medellín, y yo mostré unas imágenes, pero es de un reportaje de las noticias que salió sobre cuando desmantelaron el Bronx y ellos lo montaron en otra parte, porque eso ha sucedido siempre. Ellos se trasladan de lugar en lugar, pero eso no se acaba. Y entonces está mostrando el video y a mí mismo en TikTok me cancelaron el live. Quizás las imágenes, no sé por qué, porque es algo de la realidad y es algo del noticiero, ¿sí? Pero de pronto, porque lo ven, quién sabe qué niños, no sé acá qué tipo de personas están viendo. Entonces, pues pido disculpas, a TikTok no era mi intención. Mi intención es mostrar que yo soy una adicta en recuperación, que logré salir de eso y que es como prevención, como miren en realidad cómo es la calle, miren en realidad cómo es el mundo de la delincuencia, de la prostitución, para que no lleguen ahí. O sea, sí, esa era mi intención, pero ninguna otra. El caso es que me cancelaron el live
a mí lo cortaron y eso quiere decir que si hay personas que verifican todo lo que uno hace en las redes sociales, ¿sí? Entonces ya me lo cancelaron y al ratico me llegó un mensaje que en tantos minutos tal vez eran imágenes susceptibles. Lo que pasa es que como yo ya lo viví tanto, de pronto no las veo así, sí, puede ser, no las veo tan susceptibles. Eran imágenes que mostraban las calles, cómo vendían, cómo era eso lleno de habitantes de calle de lado y lado, las veces que la policía lo que había tratado de hacer, que había desmantelado, había tumbado unas casas que eran pues donde vendían, donde lo mantenían el vicio, todo, y que se habían trasladado a otro lugar. Pero bueno, sí, yo lo respeto, claro, yo lo respeto. Pero no lo hice con mala intención, no lo hice con mala intención y lo que menos me gusta es ser como así amarillista. Ya hay imágenes así como bien crudas de muerte, de heridos, de esas cosas, yo no las mostraría por nada del mundo. Mostré eso porque es que es una realidad, pues es que si tú vas a la minorista Mercar ves esto, si tú vas al Parque de Río ves esto, si tú vas por el metro de Prado ves esto, entonces como por eso lo hice. Pero bueno, entiendo que aquí hay gente de todas partes del mundo, puede ser, hay gente de todas partes del mundo y no todos lo van a entender de la misma manera. Entonces, bueno, lo acepto, me pido disculpas y voy a tener pues como más cuidado con eso. Por aquí encontré una cosita que escribí un día, ya les he contado, ¿saben qué? Me han hecho muchas recomendaciones que escriba un libro y tengo mucho material con qué. Yo ya les había contado que tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos de historias, de cosas, de sentimientos, de pensamientos, de cosas que investigo, de lo que he estudiado, de todo. Y sí, yo creo que sí me daría para escribir un libro, sino que no sé cómo, no sé. Yo escribo como cosas sueltas, aunque muchas sí les tengo fecha y cosas así, pero me encanta escribir. Quizás algún día me anime, quizás antes de morir, he escrito un libro con todas mis enseñanzas y mis experiencias. Por acá encontré algo, precisamente, que había escrito, y dice cerebro y corazón. A mí me parece pues como muy importante esta conexión del cerebro y del corazón. Incluso yo les mostré que en la parte de acá tengo un tatuaje, que es un cerebro, un corazón, y es así como que deben ir en equilibrio, y debajo tiene la palabra equilibrio. Este es un tatuaje que mostré esta semana que tengo acá. Entonces dice, la lógica y la emoción tienen que ir unidos para que se active el cambio. Cuando las cosas se ponen difíciles, no nos queda otra alternativa que cambiar. Claro, porque no se puede hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Eso ya sí que lo entendí, me costó, pero lo entendí. Y lo que no evoluciona y trasciende se estanca. Se estanca, no cambia y cada vez o se queda igual o desmejora, ¿sí? La felicidad no es cuestión de intensidad, sino de equilibrio y orden, corazón y mente. La neurociencia ha demostrado que tenemos dos cerebros. El racional, que es lento, lógico. Uy, sí, anímate a escribir un libro, sería un bestseller. Tan linda. El racional, que es lento, lógico, reflexivo y estratégico. Y el emocional es rápido, intuitivo, visceral e impulsivo. Mientras que nuestro cerebro racional quiere aprovechar bien el tiempo y llevar una vida sana, el cerebro emocional quiere tumbarse en el sofá, pierna suelta y darse una buena comelona. Casi todos los fumadores saben que fumar es malo, sin embargo, desean seguir fumando. Y saber que hay que cambiar no es suficiente, es necesario sentirlo. No solo decir, sí, yo sé que tengo que dejar de fumar porque me hace daño, no, es sentirlo y llevarlo a la acción. Desearlo, vivir la emoción del cambio. Al igual que el drogadicto bajo los efectos de las drogas o el alcohol, la persona motivada siente esa euforia de creerse diferente o superior. Sin embargo, la persona motivada no, pues la persona drogada siente esa euforia de creerse diferente o superior. Sin embargo, cuando pasa el efecto de la droga emocional, llega la depresión. Sin entender bien su situación, sin saber a dónde ir ni qué paso tiene que dar para cambiar, aparece el síndrome del drogadicto. Acaban emocionalmente peor que antes. De esta manera es necesario que tanto la lógica y la emoción vayan de la mano para lograr activar el cambio. Es un equilibrio, tiene que haber un conjunto de las dos cosas. Puedes ser un padre lógico, que da buenas recomendaciones a tu hijo,
Pero si no logras tocarle la fibra sensible emocional, tu hijo no tendrá comprensión sin motivación. Sabrá que lo tiene que hacer, pero no lo hará, no hará nada. Por otro lado, si te sientes muy motivado a cambiar, pero no te conoces a ti mismo, no te das cuenta de cómo eres, no tienes un plan para hacer cambios prácticos, llevar a cabo pasos específicos, ni sabes crear nuevos hábitos eficaces, tendrás mucha pasión, pero te falta dirección. Pasión sin cabeza lleva a las personas a actuar visceralmente. Visceralmente es como desde la emoción, ¿cierto? Y cometer graves errores. Por ejemplo, en su vida afectiva, tener relaciones sexuales de riesgo, ser infiel, o en las finanzas, gastar impulsivamente, realizar malas inversiones. Por otro lado, ser solo una cabeza, pero sin sentimientos, se vuelve una persona insegura, llena de miedos, demasiado analítica, te pasas la vida pensando, pero vives sin vivir, porque vivir no es solamente estar vivo, es sentirlo. Para tener una mente equilibrada hay que tener mucho autocontrol y buenos hábitos. Claro que hay que tener momentos para aprender, reflexionar y desarrollarse intelectualmente, pero también hay que dedicar tiempo a vivir, a sentir, a experimentar el mundo y así poder poner en práctica los conocimientos y las ideas. Para activar el cambio cerebro-corazón deben ir de la mano. Debemos ser conscientes de ese cambio y entrar en un estado de nirvana. Un estado de nirvana es un estado de sabiduría, que el resto se va dando con el tiempo y lo más importante es tener tolerancia a la frustración y usando correctamente cerebro y corazón, no dejarnos llevar de dicha tristeza, ira o desesperación, porque debemos estar preparados para muchas derrotas. Entonces hay que motivarnos al cambio, y el cambio en todos los sentidos. Si no está bien tu relación, cambia. Si no está bien tu nivel afectivo, cambia. Si no está bien en tu casa, cambia. Incluso cambiar las cosas de la casa constantemente de lugar, ¿cierto? Voltear nuestra ropa, empieza por ahí. Pero el cambio muestra algo nuevo, algo diferente, algo limpio. El cambio limpia, el cambio transforma. Lo mismo con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Me dice, tiene que haber un equilibrio muy grande de cerebro-corazón para que no seas demasiado frío, ni demasiado emotivo, ni demasiado analítico, ni demasiado sentimental, ¿cierto? Llevar un equilibrio en las finanzas, en las relaciones y en todo tipo de cosas. Eso es una cosa que me encontré que había escrito, ¿cierto? Bueno. Y por acá también tenía otra cosita interesante. También la escribí, que es sobre los trastornos mentales. Pues yo esto lo escribí porque me llamó mucho la atención, porque yo estuve en el hospital mental y yo antes como que no sabía de trastornos, solamente conocía de enfermedades, como por ejemplo, pues, que sí, que a los locos, porque antes yo le decía a los locos, que eran como los esquizofrénicos, ¿cierto? Pero yo no entendía muchas de esas cosas. Por ejemplo, solamente sabía como de enfermedades físicas, como pues Parkinson, síndrome de Down, como este tipo de cosas. Conocía un poquito que existía pues como la depresión, pero tampoco la entendía tanto, hasta que me pasó, me dio por averiguar, por mirar, y cuando estuve en el hospital mental, que vi personas como en tantos estados diferentes, y ahí como que me motivó a estudiar más, a conocer más, y ya luego pues cuando hice el diplomado pues también estudié un poquito de eso. Entonces eso también lo escribí de acuerdo pues como a lo que vi, lo que dice: las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos y estado de ánimo y comportamiento de la persona. Eso lo estoy leyendo, miren, de mis cuadernos de donde yo tomo nota. Estados de ánimo y comportamiento de la persona, y pueden ser momentáneos o crónicos, y causados por factores hereditarios, experiencias vividas, traumáticas, lesiones cerebrales, la exposición de la madre cuando están en gestación, un virus o productos químicos, o también por el consumo de drogas o alcohol, sufrir de cáncer o ser una persona completamente aislada. En ningún caso, como muchos creen, los trastornos mentales no son debilidad ni falta de carácter, que eso muchas personas los confunden. Que si es depresivo es porque le falta carácter, no tiene nada que ver.
que si es autista o así es débil. No, no tiene nada que ver. Estos trastornos deben ser tratados por especialistas en psiquiatría. Si son leves, reciben terapias periódicas y medicamentos, o si son más graves y hay riesgo de hacerse daño a uno mismo o a alguien más, debe ser internado. Y aunque para mí fue un poco dura la experiencia de estar en un hospital psiquiátrico, hay que romper el tabú que un trastorno es locura y que al psiquiatra solo van los locos. Eso es como de lo que uno hablaba en el colegio y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Literal, yo pienso que uno casi que hasta que vive las cosas las entiende bien. Y que un hospital mental no nos torturan como muestran en las películas. Mientras seamos capaces y tengamos la valentía de aceptar que tenemos un problema, enfermedad o adicción, que somos seres humanos y a cualquiera nos puede pasar. Hay que pedir ayuda porque vivir con esto no es fácil y no podemos disimular por el qué dirán, por vergüenza, por ignorancia, algo que puede con uno. En este caso conozco muchas familias que no aceptan que tienen un hijo enfermo, no lo aceptan por nada del mundo. Conozco una familia que maltrataba a su hija, que ella tenía RM, retraso mental, y ella la maltrataba, y la niña fue violada, le pasó un montón de cosas por culpa, o bueno, no digo culpa, por responsabilidad de la mamá, por esa mamá ser ignorante, por esa mamá no entender, no buscar ayuda, no dejarse ayudar. A esa niña la violaron, a esa niña la tiraron a la calle, esa niña empezó con unos comportamientos extraños y la mamá, o sea, cuando le decían, la niña hay que llevarla al psiquiatra y darle medicamentos, no, que yo medicamentos para qué, que yo no sé qué. Una mamá totalmente ignorante, ¿cierto? Y las hay, muchas las hay. Pero ¿quién llevaba el bulto? La niña. Entonces, hay que hablar más de esto. En este momento, pues gracias a Dios, se está haciendo muchas campañas de salud mental a nivel de los hospitales, de las alcaldías, de las gobernaciones, y eso es súper importante porque uno no entiende, simplemente si uno ve un hijo aislado, uno dice, este que es bobo, este es bobo, ¿sí? Este que es bobo, montañero, yo no sé, ¿cierto? Sin entender que quizá haya pasado por un trauma. ¿Cuántas personas son violadas, son amenazadas y les da miedo contarle a sus papás lo que les pasó? Por miedo de que su papá se enoje más o de que les pase algo, y son amenazadas. Se aguantan eso y eso les crea una depresión, algo, y bien mal, escondiendo algo que le duele bastante y la mamá tirándole bien duro y el papá, pues, o sea, es que ahí es donde yo voy, a que hay mucha ignorancia en las personas, hay mucha ignorancia en las personas y se deben hacer muchas campañas. Hay personas que dicen que eso es algo creado de la sociedad, porque antes como no se veía eso. Antes uno cuando decía que una persona tenía ansiedad generalizada, que tenía esquizofrenia paranoide, que tenía síndrome de Asperger, que tenía pues toda esa cosa, ¿cierto? Eso antes no se veía. No sé en qué van, no sé en qué irá eso. Quizá tanto químico de las comidas y tantas cosas pues nos hará también daño a nivel cerebral, la verdad no sé. Esa respuesta no la tengo. Pero sí sé que muchas personas sufren al tener un trastorno y no, ellos mismos no entenderlo y no ser capaz de pedir ayuda, o las personas del entorno menos que lo entienden y lo tachan de loco, lo golpean y bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? En muchos hogares hay personas con los síntomas pero no saben que es un trastorno, lo que les estaba diciendo, y solo decimos yo soy así o él es así, y de ahí se desencadena el maltrato familiar, los divorcios y hasta el suicidio. Yo no conocía nada de esto hasta que lo padecí y comencé a estudiar este tema, leyendo, viendo películas, y así entendía también mi comportamiento y encontré muchos otros. Entonces, entre los varios trastornos que encontré como los más comunes, salud mental del niño, en la salud mental del niño, déficit de atención, opositor desafiante e hiperactividad. Ansiedad generalizada, que incluye fobias y ataques de pánico. Cabe resaltar que siempre que escuchamos ansiedad pensamos que es en fumar o comer, y no, la ansiedad, hay otro tipo que es mental, que es aún más desesperante y que quieres hacer y resolver las miles cosas que hay en tu cabeza y no puedes. Esquizofrenia paranoide, delirios, depresión, TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Para mí es de los más comunes y desapercibidos. Muchos ni saben que lo padecen, como alguien que no puede pisar la raya al caminar,
ordenar todo por colores de mayor a menor, los acumuladores, compradores compulsivos, los que creen que les va a pasar algo malo, los que revisan el bolso 50 veces a ver si tienen las llaves, y pues varios diferentes. Los que no pueden ponerse una prenda o ver un determinado color, bueno, la bipolaridad o duplicismo, trastornos de alimentación, bulimia o anorexia, hay estrés postparto y estrés postraumático, las autolesiones y el suicidio, ya en su mayor forma, las adicciones a juegos de azar, al alcohol, a la nicotina, a las drogas, etcétera, al dulce, al sexo, a las mentiras, bueno, la fobia social, el insomnio, trastornos de la personalidad, identidad disociativa o multipersonalidad. Las personas que tienen varias personalidades, les recomiendo la película Fragmentado, súper buena y muestra esto. La personalidad disociativa, una persona que tiene un montón de personalidades y cumple perfectamente todos los papeles. Por favor, dejemos los prejuicios, cambiemos el chip, más en esta crisis mundial, cuando estamos viendo disparados los casos de estrés. Por ejemplo, la pandemia del COVID aumentó, disparó los casos de estrés y ansiedad en las personas, ¿sí? Por el encierro, por perder los trabajos, por una cantidad de cosas. Disparado los casos de estrés, ansiedad y depresión en famosos, médicos, niños y todo tipo de personas, que además de ayuda especialista, es fundamental el apoyo familiar. Súper fundamental el apoyo familiar. Lo que les decía, tú tienes un trastorno y si te llevan al médico, pues tu familia tiene que estar también pendiente de acuerdo al trastorno, de que te tome la medicación. Muchas veces nos descompensamos si nos tomamos mal el medicamento, si nos cae mal, y esa descompensación puede traer que seamos irritables, agresivos, que tengamos comportamientos extraños. Cuando pasa eso, se debe llevar a urgencias a la persona, ¿sí? Cuando una persona tiene riesgo de autolesión, que se autolesiona, se corta, se muerde, todo este tipo de cosas, y está descompensada, hay que llevarla de inmediato al servicio de urgencias porque hay peligro, ¿cierto? Una cortada mal hecha, pues, lleva a la muerte. Un golpe mal dado lleva a la muerte, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas de salud mental. Hoy en día en los hogares hay que darnos cuenta muy bien cómo es el comportamiento de nuestros hijos, de nuestros familiares, porque muchas veces son bulímicos, vomitan la comida y nosotros no nos damos cuenta ni le damos importancia. Y es un trastorno alimenticio muy delicado. Y lo mismo sucede entonces con el consumo. Tenemos que estar muy pendientes, ver los comportamientos de nuestros hijos, si los vemos extraños, si los vemos llegando con ojos rojos, si los vemos que se están gastando el dinero, robando, que están faltando a sus labores escolares. Señales de alerta, señales de alarma que hay, y muchas veces las dejamos pasar, y luego cuando ya queremos arreglar las cosas ya es muy tarde. ¿Pero en qué va eso? En la atención que le pongamos a las personas, ¿sí? Porque además yo sé, y lo digo por experiencia propia, que los adictos somos súper manipuladores y tramadores. Pues yo consumía encima de ellos y no se daban cuenta, ¿cierto? Uno alcanza un nivel de manipulación y de tramoyería y de, no sé, pero es la misma droga la que lo lleva a uno a hacer cosas extrañas a uno, pues yo digo. O sea, es la misma droga la que lo mete a uno en unas películas que uno es capaz de hacer de todo, ¿cierto? Entonces, ya acabé de decir, mi mamá me dijo es que usted, cada que está hablando, dice mucho la palabra cierto, y lo acabo de identificar, acabo de decir cierto y me acordé de ella. A veces decimos palabras así que nos sale automáticamente, como las personas que dicen siempre ok, o las que dicen siempre pues, y este tipo de cosas, ¿cierto? A mí me sale como mecánicamente como cierto, como si les estuviera preguntando para que me aprobaran. Bueno, entonces también les cuento que... Ay, les voy a contar una historia. Un día me metí a un apartamento y me robé una pistola. Me robé una pistola porque me iba a matar.
me robé una pistola y una plata. Y me fui para donde yo vivía, para el hotel. Y yo no sabía manejar eso. Y yo la miraba y la volteaba y la miraba y yo no sabía si eso tenía un seguro o qué. Y la cogí así, la estaba mirando, la cogí así. Cuando le moví un botoncito, ¡pum! Eso me pasó así. Se disparó así y allá quedó el hueco en la pared. Allá está el hueco en la pared. Cuando entonces al mismo todo el mundo empezó, ¡ay! Al mismo salieron corriendo, pues escucharon el disparo. ¡Ay, no! ¡Ay, abra la puerta, abra la puerta! Y yo abrí la ventana y la tiré, como yo vivía en la pieza de atrás, y la tiré a un solar. La tiré a un solar y puse una silla tapando el hueco. Aquí está esta negrura, mira, esta negrura molestando. Ay, una silla tapando el hueco. Miren a mi negro que no me deja hacer los live. Esta es la negrura de la casa, se llama Blacky. Ya hola. Bueno, quieto pues. Entonces tapé la silla. Cuando abrí la puerta, ¿qué pasó? Nada, pero sonó un disparo. Aquí no fue. Y yo haciéndome como que no había pasado nada. Bueno, y me tocó llamar a mi novio. Me tocó llamar al novio que yo tenía. No, yo no lo llamé. Los del hotel lo llamaron. Que porque escucharon el disparo, que había pasado. Y él llegó, Aleja, ¿qué pasó? Y yo le dije, ay, no, es que mire. Pero usted cómo se le ocurre, usted por qué hizo eso, que yo no sé qué, y ahora qué vamos a hacer. Y yo, ay, no. Y entonces, nada, él fue al solar, la cogió, la escondimos un montón de días, de todo. Y a los días volví, me metí al apartamento y volví, la puse donde estaba. Y pues, no sé, yo creo que nadie se dio cuenta. Allá quedó sin una bala, pero no me pasó nada de milagro. Yo tengo que decir que Dios me ha salvado mucho. Pues, tengo muchas experiencias del amor de Dios. Muchas. Unas por que lo he intentado yo misma y otras que he estado en peligro con otras personas. Y siempre Dios me ha dado la oportunidad y por eso estoy acá contando esta historia. Por eso estoy acá contándoles a ustedes toda esta experiencia que para mí ha sido muy dura, pero a la vez enriquecedora. Y como lo dije ayer, yo convertí el dolor y el sufrimiento en algo positivo para ayudar a los otros. Hoy estuve hablando con alguien de Yarumal, que allá hay como que sí hay un centro de rehabilitación, pero como que le falta dirección, no sé, es que es muy inestable ese centro de allá. Lo han cerrado y lo han abierto varias veces, no sé si los que lo administran tienen que correr todo de cuenta de ellos o en sí, porque yo sí sé que unas alcaldías no han apoyado eso y así es muy difícil. ¿Cierto? Porque es que lo ideal fuera que la alcaldía apoyara, que fuera con dineros administrativos, porque hay familias que no tienen recursos para pagarle a sus hijos y salvarlos. Y lo mejor sería que fuera por parte de la alcaldía y que gratuitamente tuvieran, o al menos que los que no tuvieran, no sé, de acuerdo a un puntaje del CISBEN o no sé, los pudieran atender, aceptar y ayudarles. En serio que esto me duele mucho, yo quisiera hacer algo por tantas personas, porque es que cada día me buscan más personas del pueblo, cada día me buscan más personas diciéndome esto, lo otro. Imagínense personas de Yarumal que vamos a buscar a mi hijo que están tirados en el centro de Medellín, o sea, es triste, en serio, es triste, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo toda la intención, quizás algún día, esa es mi meta, en serio, esa es mi meta. Tengo dos metas muy grandes en este momento en la vida. Estudiar trabajo social, que me encanta, estudiar trabajo social para adquirir más conocimientos y tener más áreas de trabajo y, y trabajar en el pueblo y para el pueblo, ¿sí? No con política, porque no soy muy buena para la política, no, con amor, con solidaridad, con bondad, con empatía, con compasión, no sé, para evitar que crezca tanto, que crezca más los niveles de, de personas adictas allá. En serio que me gustaría mucho hacer eso. Vamos a ver, quizás algún día puede pasar,
quizás algún día lo haga. Bueno, este era el ratico que quería estar con ustedes, como les dije, gracias a Dios ya está escampando. Y ya nos veríamos otra vez el miércoles, porque ya el conocimiento, experiencia lo tienes y todo lo tienes verificado. Gracias, tan bella. Ya nos veríamos el miércoles porque ya entro a trabajar desde mañana hasta el martes, ¿sí? Y allá en el trabajo, pues yo soy dedicada a mi trabajo y a esas personitas que están allá también salvando su vida, porque los que no saben, trabajo en un centro de rehabilitación. Entonces, sí, ya el miércoles, escucho rápido, entonces les avisaría a los de los stream para que él haga el raid y pasen a estar conmigo. Bendiciones, bendiciones, good night para todos, lo mismo para ustedes, un beso muy grande. Seguimos entonces charlando otro día. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Y a los de TikTok, síganme también. Tengo el canal en YouTube, la-yarumaleja, y en twitch.tv/la yarumaleja84, para que me sigan. Good night.